Pocas cosas son más seductoras para un guionista que un título de una película que sea un solo sustantivo y que tenga 1000 millones de significados distintos. Por ejemplo, Awakenings de Robin Williams, una historia que en la superficie habla de los pacientes que pasan de un estado catatónico a un despertar, pero al mismo tiempo, por otro lado, habla de la disponibilidad sentimental del Dr. Sayer, que pasa de ser un adicto al trabajo a alguien emocionalmente disponible. O tomemos la película Signs, Señales, una película que en la superficie parece que habla de los símbolos que están en los cultivos de las plantaciones, pero que después también habla de las señales divinas que restauran la fe del padre Graham en Dios. El título de la película, Despedidas o Departures, no solo describe el trabajo de Kobayashi como funerario supervisando a los difuntos, mejor conocidos como los partidos, sino también su partida del sueño de ser músico. Podría seguir incluso con la propia película Barbarian del director Zack Krieger, que no solo apunta a Frank, sino a los residentes de la propia calle. This is 476 Barbary, right? Bueno, si quieren ver algo sobre Barbarian, pónganlo en los comentarios que capaz hacemos un análisis de esa gran película. Ese es el encanto de las películas que tienen de título un solo sustantivo. Son como pequeños y divertidos acertijos que estimulan el cerebro. Así que cuando se anunció el siguiente proyecto de Zack Krieger con un título de un solo sustantivo y sin armas obvias en el póster, naturalmente surgió la pregunta: ¿qué carajo significa weapons y dónde están las armas en esta película? Luego la película salió y nos dio pues una respuesta directa. It was weaponized, like a heat-seeking missile just locked onto you. Pero si ese es el significado superficial, ¿cuál es la carga metafórica detrás de weapons? ¿Hay algún tipo de carga metafórica o solamente estamos sobreexplicando esto? Bueno, en la prensa, sobre todo en la prensa gringa, mucha gente quería saber de qué diablos trataba realmente Weapon. En todo caso, para averiguarlo, hay que sumergirse un poco, hacer un análisis y también analizar el segundo esfuerzo de Zack Krieger para entender qué es lo que hace a Weapons tan buena película. Y obviamente hablar un poquito de filosofía, de la tecnología y volver a visitar una de las películas más elementalmente poderosas que he visto. Este es el análisis de Weapons de Liminal. Primero y principal, deja tu like, suscríbete y ahora sí, vamos con un resumen rapidito de la película. Obviamente, para los que están perdidos, van a haber spoilers, así que si no quieres saber absolutamente nada de esta película, anda a verla y después vienes. Una noche, a las 2:17 exactamente, 17 niños del tercer grado del aula de Justin Gandy huyeron de sus casas y desaparecieron en la noche, todos excepto un niño, Alex Lilly. Con los padres sospechando rápidamente de la señorita Gandy, el director Marcus insiste en que ella se tome un tiempo libre, dejándola sin nada que hacer excepto beber, acostarse con su ex casado Paul y fisgonear en la casa de Alex Lilly, donde definitivamente algo espeluznante está sucediendo. Insatisfecho con la policía, un padre, Archer, lanza su propia investigación. Mientras tanto, un vagabundo llamado James tiene un encuentro desagradable con Paul y más tarde entra en la casa de Alex, donde descubre a los padres de Alex y a los niños desaparecidos simplemente mirando hacia adelante, completamente comatosos. A petición de Justin, Marcus organiza una conferencia con los padres de Alex solo para encontrarse con la tía Gladys. Aparentemente los padres de Alex están indispuestos y cuando Marcus hace demasiadas preguntas, Gladys aparece en su casa, lo hechiza y lo usa como arma para cazar a Justin, pero Archer la salva justo a tiempo. Se revela que Gladys es una bruja de siglos de antigüedad que usa magia para encantar y controlar a las personas, drenando su energía para mantenerse a sí misma. James le dice a Paul que puede llevarlo con los niños, pero cuando llegan a la casa de Alex, Gladys lanza su hechizo sobre Paul, quien luego arrastra a James al interior. Justin y Archer van a la casa de Alex, pero Gladys lo sorprende, y justo cuando un Archer poseído está a punto de matar a Justin, Alex usa el propio ritual de Gladys para dirigir a los niños a matarla a ella, lo cual hacen gloriosamente. Las víctimas se reúnen con sus familias, aunque el alcance de su recuperación sigue siendo incierto. Fin. Muy bien, comencemos con la interpretación probablemente más picante de esta película, que el título sugiere que los niños mismos son armas, que son peligrosos por derecho propio o utilizados para avanzar en la agenda de alguien más. Es tentador leer esto como un eco de las batallas de la guerra cultural del mundo real entre administradores y padres de familia, que ahora es prácticamente su propio género de contenido viral. La idea entonces es que a menudo los niños son entrenados, ya sea por padres o maestros, para seguir las agendas propias de los adultos de su entorno, es decir, los niños son formados en un entorno
entorno tóxico culturalmente, guiado por las creencias de los padres o de los otros adultos que se manejan cerca de ellos. I want to know what happened in that classroom. Eso los convierte en peones de una batalla que ellos no escogieron, es decir, en armas de otros. El problema es que es básicamente imposible apoyar esta interpretación sin hacer psicoanálisis de sillón a Zack Krieger, un tipo de análisis del que trato de alejarme porque simplemente no hay evidencia para esta lectura de la película. Sí, es verdad, los padres sospechan que Justin les enseñó algo nefasto que llevó a su desaparición, pero considerando la enorme coincidencia de que esto sucedió en una sola aula, su preocupación está más que justificada. Por lo tanto, es difícil argumentar que los padres están retratados como tribales o combativos de una manera que refleje los debates ideológicos modernos. Y no es que la película nos tiente esta interpretación tampoco. A diferencia de Barbarian, que juega deliberadamente con nuestras sospechas, confundiéndonos para que pensemos que Keith esconde violencia oculta como una forma de prepararnos para la exploración temática de la violencia oculta de la sociedad, Weapons realmente no juega ese juego. Ni siquiera se nos insinúa la noción de que una idea pudiera haber poseído a estos niños. Las extrañas circunstancias de su desaparición sugieren casi de inmediato algo sobrenatural. Podrías argumentar que la película roza esto en un nivel estrictamente visual, con la imaginería de los padres de familia acusando a los profesores de haberle enseñado algo nefasto a los niños. Es decir, hay un eco de los temores de los padres en el mundo real que dicen que los niños aprenden y absorben como esponjas todo lo que le dicen en las escuelas o lo que aprenden en los videojuegos o en estos tiempos en el TikTok. Pero en general esta lectura de los niños como armas ideológicas simplemente no se sostiene. Ahora bien, donde creo que esta lectura de los niños como armas tiene algo de fundamento es en la descripción de la cultura administrativa de la escuela. La mañana después de la asamblea, Marcus le recuerda a la señora Gandhi que ella tiene un historial de cruzar las líneas profesionales. God, here we go. You know, I do not You know it's not overstep. appropriate to hug students. Oh, I hugged a crying little boy. Lock me up. You know, driving students home is not professional. She missed the bus. She lived close It's to me. not What? appropriate. Justin no puede abrazar a los niños ni llevarlos a casa porque trabaja en una máquina burocrática que está menos enfocada en nutrir mentes jóvenes con una variedad de necesidades y más enfocada en gestionar la responsabilidad legal. Todos los procesos jurídicos son estériles y rígidos, y en ese entorno se maneja la profesora. Así que, en esta lectura, los niños son como armas porque el sistema educativo los trata como riesgos potenciales, objetos peligrosos que deben ser gestionados y regulados de acuerdo con la política. Incluso se podría argumentar que si la señora Gandhi hubiera tenido el poder de llegar a los niños emocionalmente, podría haber sentido que algo andaba mal en la vida hogareña de Alex antes de que las cosas se volvieran locas. Pero eso es enteramente especulación. Aunque creo que esta lectura funciona en algunos aspectos, definitivamente no explica el título de la película. El problema obvio es que la política educativa no es un enfoque significativo de la película. Y a diferencia de señales o despertares, esto no tiene nada que ver con el viaje de los personajes. Justin no se convierte en la nueva administradora e instaura una política de abrazar está bien al final. Así que, aunque no aporta mucho el significado del título, sí creo que establece un buen contraste. Ver a la gente tratar de neutralizar el riesgo de forma tan estricta para que luego nada de eso importe ante una amenaza sobrenatural es ironía situacional de la mejor calidad. Muy bien, la segunda lectura que voy a hacer, y probablemente es la más plausible, es que el título de la película alude al hecho de que todas las personas nos podemos convertir en armas si somos alimentadas de ideologías externas. Es decir, si todos consumimos diversas cosas y nos radicalizamos en la ideología que recibimos por parte de otros, probablemente también estamos dispuestos a hacer daño. Es un poco como el dicho de el arma no hace nada por sí sola a menos que alguien presione el gatillo. Esto se ve un poco cuando justo la tía loca va a la casa de Marcus y él y su esposo están viendo un documental de hormigas. Fungal fruiting occurs next. Large blooms that serve to spread more spores. El programa describe este hongo como el Opiocordyceps, también conocido como el hongo de la hormiga zombie, algo que ya se ha visto en otras piezas audiovisuales como The Last of Us. Los que juegan The Last of Us sabrán a lo que me refiero. Es un hongo que secuestra el sistema nervioso de las hormigas, las dirige a trepar una rama alta y luego morir para que el hongo pueda esparcir sus esporas. En un nivel
el hongo refleja conceptualmente a Gladys. Ambos despojan a los seres de su autonomía y los manejan como marionetas para sus fines. La pregunta es, ¿podemos leer esto más allá de la brujería? ¿Puede la metáfora extenderse a otras formas en que las personas pueden ser poseídas? El candidato más fuerte para esta interpretación es el abuso de sustancias. Se podría argumentar que la adicción de James lo maneja funcionalmente como la magia de Gladys. Para alimentar su hábito, se dirige a robar, vandalizar, decir mentiras poco convenientes. Justine también es una alcohólica funcional. La bebida quizás la posee para tomar decisiones poco inteligentes, como acostarse con un hombre casado, seguir un niño con problemas y desmayarse frente a una casa embrujada. Paul también lucha con la adicción. Su esposa insiste en que vaya a tantas reuniones de alcohólicos anónimos como sea posible. Incluso Alex alimentando con cuchara a sus padres mientras ellos miran fijamente al vacío con agujeros en sus rostros que recuerdan a marcas de agujas. Evoca situaciones de la vida real donde los niños se ven obligados a cuidar de sus padres adictos. Krieger ha declarado que se basó en sus propias luchas con el alcohol y en la experiencia de crecer con un padre alcohólico, pero no creo que la película diga nada sobre la intersección entre el abuso de sustancias, la autonomía y la conversión en armas, al menos no más que cualquier otra película sobre adicción. Supongo que podrías llevar esta lectura un poco más lejos. Podrías decir que Marcus tiene una adicción a la comida, con su comida de 7 perritos calientes de Big Boy, o podrías afirmar que las armas del título no solo se refieren a las víctimas de la señora Gladys, sino al elenco, cuyos nombres dividen la película en capítulos. Justine, poseída por el miedo y el alcohol, destruye el matrimonio de Paul. Archer, poseído por la ira, vandaliza el coche de Justine. Alex, poseído por la preocupación de sus padres, reúne los objetos necesarios para hechizar a sus compañeros. Paul, poseído por la rabia, golpea a James y casi arruina su carrera, etcétera, etcétera. Pero en ese punto, este marco corre el riesgo de colapsar en un vale para todo. Si cada emoción fuerte o presión social cuenta como posesión, entonces virtualmente cualquier historia jamás escrita podría leerse en estos términos. Así que, aunque definitivamente hay algo con el ángulo de la adicción, todavía es demasiado confuso para funcionar como el segundo significado de Weapon. La tercera lectura posible, y la que ha llevado a que esta película se convierta en una obsesión en internet, es aquella que tiene que ver con la críptica visión de Archer, en la que ve un arma flotando sobre la casa de Alex con la hora 2:17. Krieger ha admitido su deuda creativa con El Resplandor, así que tal vez tomó el número de la infame habitación embrujada del libro, pero otra teoría es que el número alude a los votos que una vez se requirieron para prohibir ciertas armas semiautomáticas en Estados Unidos. Combina eso con las imágenes de niños desaparecidos, un aula vacía, padres desesperados, y la puerta queda abierta a una lectura sobre la común realidad de los tiroteos escolares en disparos unidos. Podríamos decir entonces que los niños son armas no porque los adultos los adoctrinen deliberadamente o las instituciones los gestionen cínicamente, sino porque son convertidos en armas por su propio entorno. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, aquí viene un poco la parte más aburrida de la situación, que a mí me divierte mucho. Vamos a hablar un poco de filosofía de la tecnología. Algunos filósofos de la tecnología argumentan que las herramientas, digamos las armas, no son objetos neutrales, sino que tienen un guión para la acción incorporado. Así como el propósito de una bellota es convertirse en árbol y el de un corazón es el de bombear sangre, el propósito de un arma es ser disparada. En cierto modo es lo opuesto a la lectura anterior. No es que un arma no sea un arma hasta que las personas la poseen con mala voluntad, es que un humano no es un arma hasta que un arma lo posee con mala voluntad. La mera presencia de un arma empuja el comportamiento humano hacia fines violentos, esencialmente convirtiéndolos en armas. Así que podríamos decir que la película describe una realidad social, una llena de engaños, robos, adicción a las drogas, paranoia y desconfianza que empuja a los niños hacia la violencia. Sería, un niño no es un arma hasta que una sociedad disfuncional lo posee con mala voluntad. Pero tampoco me trago esta lectura en su totalidad. No solo que Krieger ha admitido que ni siquiera él sabe qué significa la pistola, sino que la película no parece estar muy preocupada por criticar a la sociedad. Es decir, esto no es el club de la pelea. Además, toda esta gente haciendo cosas malas realmente parece más bien con el espíritu de dar cuerpo a un mundo creíble. Ahora, podrías decir que el hecho de que estas sean las cosas que hacen que un mundo sea creíble, en realidad apoya la lectura y supongo que respetaría eso, pero en general no creo que esta interpretación esté a la altura. Así que ahora enfoquémonos en la única otra vez que se pronuncia la palabra armas en la película. No. Luego, Paul mete la mano en su bolsillo y, bueno, resulta que había lo que es potencialmente un arma muy letal,
aunque James no lo considerara como tal. Podemos usar esta interacción como un lente para leer otras dinámicas de la película, que hay una diferencia entre lo que se pretende que sea un arma y lo que funciona como tal. A menudo vemos cosas usadas como armas que tradicionalmente no se consideran como tales, como tenedores en la cara, jeringuillas en la cara o un bol con agua. Y la magia de la tía loca se basa en cosas banales y no violentas, como tarjetas con nombres, cintas, mechones de pelo. Creo que esta lectura funciona en el sentido de que los objetos utilizados para causar daño son similares a las personas. No son violentos por naturaleza, pero son capaces de volverse tales cuando se les impregna de una intención letal. En ese sentido, podemos decir que la armamentización es un motivo inteligente, pero cuando se trata de los personajes, quiero decir, tal vez se puede decir que, en una vena similar, el daño proviene de cosas que usualmente no son dañinas. Justin presiona a Paul para que beba, inicialmente solo para divertirse y relajarse, pero termina arruinando su matrimonio y tal vez incluso su carrera. Paul se acuesta con Justin debido a una falta de intimidad con su esposa. Pero él también quizás acaba de contraer SIDA por una aguja. Y bueno, quién sabe cómo resultó eso para Justin. Justin no tiene la intención de hacer daño con su apertura emocional con los niños, pero se interpreta como tal. A estas alturas lo estamos llevando un poco lejos, la verdad. La película no es una reflexión trágica sobre cómo nos alimentamos los unos de los otros de forma parasitaria. Pero quizás esa lectura sobre las armas no es la más precisa. Probablemente nos estemos enfocando demasiado en una lectura que se aleja un poco de los intentos reales de la película. Quizás es más bien que las armas solo son herramientas. Después de todo, la tía Gladys no solo controla a la gente, también succiona su fuerza vital, esencialmente usándolos como un medio para un fin. Así que quizás hay algo ahí. Que Gladys, reduciendo a las personas a meros recursos, refleja cómo nosotros, o quizás los personajes, hacemos lo mismo. Esta es una línea de pensamiento común en las críticas a la modernidad, que básicamente una era que buscaba liberar a la humanidad a través de la razón, terminó creando un modo de pensar ineludible que enmarca el mundo a través de una lógica de explotación y dominación. Más famosamente en su texto seminal, La dialéctica de la ilustración, los filósofos Theodor Adorno y Mark Horkheimer afirmaron que los horrores de la Segunda Guerra Mundial podían atribuirse a lo que llamaron racionalidad instrumental, una forma de pensar que reduce la naturaleza, incluso a las personas, a objetos para ser gestionados y controlados eficientemente. Una manifestación clara de esto se puede encontrar en, por ejemplo, un centro logístico de Amazon donde los humanos son tratados como componentes de una máquina. Pero creo que la ineludibilidad de esta forma de pensar está dramáticamente plasmada en lo que creo es una de las películas más poderosas jamás realizada, El hombre elefante de David Lynch. Que en paz descanses, David. La película retrata al trágicamente desfigurado John Merrick, quien es exhibido por Inglaterra como la atracción estrella de un espectáculo de fenómenos dirigidos por el señor Bates, su dueño entre comillas. John es luego liberado por un hombre de ciencia, el Dr. Frederick Treves, quien le da alojamiento, comida, atención médica y presentaciones a personas que lo tratan con dignidad. Pero en cierto punto el Dr. Treves se da cuenta de que no es tan diferente del señor Bates. En lugar de entretenimiento para los asistentes al circo, Merrick se convierte en una novedad para los profesionales médicos. En lugar de traer dinero en efectivo a Bates, trae elogios y respeto al Dr. Treves. A pesar de la buena intención del doctor, John sigue siendo reducido a un instrumento para el avance de sus cuidadores. El punto es que disciplinas como la medicina y la ciencia a menudo se presentan como puramente humanitarias, pero en su impulso por dominar y categorizar al mundo natural, corren el riesgo de reducir a los seres humanos instrumentos, a medios para un fin en lugar de fines en sí mismos. Ahora me gustaría afirmar que Weapons muestra un tipo similar de instrumentalidad, no solo a la tía Gladys usando a las personas como un medio para un fin, sino Justin usando a Paul para sexo, la esposa de Paul tratándolo como un fabricador de bebés, James usando a su familia como un medio para conseguir dinero para drogas y solo preocupándose por los niños porque puede obtener $50,000. Pero una vez más, esto es rizar el rizo demasiado. Esta no es una película sobre las trágicas realidades de la condición moderna, así que llegados a este punto, la verdad es que me rindo. Creo que este escritor de The Guardian dio en el clavo. Weapons realmente no conlleva un significado mayor, al menos no uno que puedas respaldar firmemente con evidencia, y eso, la verdad es que eso está bien, no todo tiene que tener un significado súper, mega, hiper profundo, a pesar de que he tardado no sé cuántos minutos hablando al respecto. Cuando mencioné los otros títulos de un solo sustantivo, todos ellos tienen múltiples significados por diseño.
Con Weapons parece que la relevancia termina en que Zack Snyder quería crear un título convincente que insinuara el elemento sobrenatural. Se inspiró en películas como El Resplandor, Magnolia, Prisoners, Picnic en Hanging Rock y fue capaz de combinar estas influencias con sus experiencias personales y crear algo que captara nuestra imaginación. Y esta es la parte importante. A veces el hecho de que una película tenga o no significado profundo es lo menos importante, sino el hecho de que te haya conmovido lo suficiente como para que tú busques su propio significado significativo, profundo y que te mueva, básicamente. A menudo los artistas se sienten atraídos por una idea precisamente porque no grita una tesis obvia. Ese estado inestable donde una imagen nos atrae pero permanece en la ambigüedad es lo que hace que algo sea irresistible. Así que, surja o no significado claro, mientras hayas creado el deseo de encontrarlo, puedes estar bastante seguro de que como artistas ya has dado en el blanco. Hola muchachos, gracias a todos por ver este video, gracias por seguir a Liminal, gracias por suscribirse, por dar like, por dar su comentario. No se olviden por favor de activar la campana de notificaciones en todos los que estamos haciendo acá, no solamente reseñas de películas, reseñas de productos, vamos a tener programas en vivo eventualmente, así que hagan el favor de dejar su like y su comentario. Así me despido, yo soy Johan y les deseo mucha paz.